podemos tratar de empezar con hacer un inicio aquí rápidamente para ya empezar a hablar del último tema del curso, que tiene que ver con pérdidas de energía. Hay dos formas de perder energía en flujos. Una es pérdidas de energía por fricción, o sea, piensen en el fluido pegando en las paredes y siendo frenado ahí por las paredes del conducto, ya sea las paredes de un canal o las paredes de una tubería, que entre más largo sea el recorrido, más energía se va perdiendo por fricción. Y también hay pérdida de energía que se tienen por cambios de dirección o cambios de velocidad, como ahora que vimos con los vertedores, ¿verdad? Que el hecho de que en el vertedor haya un cambio de velocidad, ahí hay un aumento hay una pérdida de energía porque hay un aumento de la fricción en algún punto. Recuerden también cuando hacíamos cambiar el agua de dirección, el impulso produce una fuerza y esa fuerza al final de cuentas es produce rozamiento. Entonces cambiar de dirección un fluido también tiene pérdidas. Entonces estamos hablando de que existen dos tipos de pérdidas. Voy a ponerlo aquí, pérdidas. Una las vamos a llamar pérdidas por fricción y hay otro tipo de pérdidas que las vamos a llamar locales o pérdidas menores. Ok, yo les llamo pérdidas menores, pero en realidad se llaman pérdidas locales porque ocurren en un punto. Entonces, si la tubería es muy larga, imagínense una tubería así, muy larga que mida, no sé, 20 kilómetros. En 20 kilómetros las pérdidas por fricción son tan grandes que si aquí hay pérdidas locales por una válvula o lo que sea, esas son despreciables con respecto a las pérdidas de la tubería. Pero ahora imagínense nada más un tubo de 2 metros de largo, digamos, que tiene una válvula ahí media cerrada. Esta pérdida que se da aquí es grandísima comparado a lo que se pierde en 2 metros. Entonces, no hay que menospreciar una o la otra, es que depende de las condiciones. Para tuberías, para canales, para longitudes muy largas, lo más importante es las pérdidas por fricción, pero cuando las distancias son cortas, las pérdidas locales podrían ser mucho más importantes. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a estudiar a qué se deben las pérdidas por fricción y cuál es la ecuación que lo define y a qué se deben las pérdidas locales o menores y cuáles son las ecuaciones que lo rigen y cómo se calculan. Estas pérdidas por fricción, las pérdidas por fricción más que todo, se describen por medio de una ecuación, voy a ponerlo así, no lineal. ¿Qué significa eso? Que al ser una ecuación no lineal, los métodos de cálculo son bien complicados. Entonces hay que usar o métodos numéricos o utilizar iteración y tanteos y qué sé yo. Casi siempre se resuelven más fácilmente con punto fijo, Newton-Raphson, alguno de estos métodos matemáticos. Y la ecuación al ser no lineal, es difícil de utilizar. Históricamente se hicieron muchos intentos para poder describir el fenómeno de las pérdidas de una forma que no fuera utilizando las ecuaciones científicas basadas en el fenómeno, sino utilizando una fórmula experimental que nos dé una ecuación más fácil de calcularla, que tenga una representación más fácil. ¿Y por qué? Porque el cálculo, digamos, de esas cosas en una época pre-computadoras era bien complicado. Ahora la calculadora que ustedes tienen en el celular es muchísimo más potente de lo que uno pudiera haber tenido hace unos 10 o 15 años. Entonces, ahora ya podemos enfrentar las ecuaciones estas no lineales y resolverlas utilizando el poder del cómputo de los aparatos, y ya entonces dejamos de utilizar ecuaciones que son empíricas y aproximadas. Entonces vamos a ver esas dos corrientes. Entonces vamos a estudiar ecuaciones aproximadas
que son fáciles de usar, pero cometen muchos errores. El problema es que en ciertas circunstancias uno podría tener errores del 40 hasta el 100% de error. Entonces, ¿de qué sirven, verdad? Y podemos usar ecuaciones exactas. ¿Ok? Y las exactas, hay dos corrientes, utilizando la definición científica, ¿verdad? Como quien dice, la ecuación verdadera, y utilizando una aproximación. Pero la aproximación es por cómputo. ¿Ok? Entonces, nosotros en muchos modelos matemáticos y en la mayoría de los cálculos que se hacen ahora modernos, es utilizando la ecuación exacta, pero utilizando una aproximación por cómputo, que da errores de 0.001%. O sea, con respecto al valor verdadero, es muchísimo más fácil a la hora de utilizar el poder de la computación. Antes usábamos ecuaciones aproximadas hasta para diseñar, pero uno tenía cierto miedo, cierta duda a la hora de que si los cálculos estaban bien o no estaban bien, porque dependían de muchos factores. ¿Okay? Yo creo que con esto tal vez ya podemos tratar de empezar con la Firmina. Si no tienen alguna duda o otra cosa que ver, podríamos ya entonces empezar con el tema. Empezamos. Perfecto. Ok, yo voy a pasarme acá. Y les voy a mostrar una presentacioncita que no es tan pesada. Ya en la parte, en el, ¿cómo se llama? Mediación virtual ya lo subí. Vamos a ver. Denme un segundo. Ok. Vamos a ver cómo comparto esto ya. No, esto no es. ¿Lo ven? La presentación, sí. Sí, profe. Ok. Ok, les digo que hay pérdidas de energía en tuberías y hay pérdida de energía en canales o en ríos. Un canal, digamos que es como un conducto que está abierto a la atmósfera, por lo tanto no tiene presión. Ese tema lo van a ver como parte del curso de hidráulica, entonces van a haber pérdidas de energía en canales hasta el curso que sigue. Eso se ve en hidráulica. Y pérdidas de energía en ríos, que es un canal abierto, pero con una sección muy variable y con otras condiciones como arrastre de sedimentos y otras ecuaciones que intervienen, y eso lo van a ver en hidrología, o si no es en hidrología, lo ven en obras hidráulicas o alguna cosa de estas. Algún curso, es que ahorita no me acuerdo cómo han hecho algunas modificaciones. Entonces, en este curso nos vamos a dedicar solamente a las pérdidas de energía, pero en tuberías. Hay 4 tipos de problemas que vamos a aprender a resolver en este curso, que son, con respecto a las pérdidas, ¿verdad? Con respecto a las pérdidas es diseñar tubería simple, o sea, a partir de la cantidad de energía que yo tengo, la cantidad de caudal que yo tengo que llevar y la distancia que tiene que tener la tubería, yo tengo que escoger qué diámetro tiene que tener la tubería para que
pueda pasar en la cantidad de agua que yo necesito llevar de un lado a otro. Eso se llama diseñar. Diseñar es escoger el diámetro de la tubería para unas condiciones dadas de funcionamiento. El otro problema que se resuelve es, bueno, calcular cuáles son las pérdidas. Es decir, desde aquí hasta acá, llevando esta cantidad de agua por este tubo, cuáles son las pérdidas que van a ocurrir. Ese tema también está ligado con el hecho de diseñar un equipo de bombeo. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuánta es la energía que tiene que bombear el HV de la bomba para poder escoger la potencia de esa bomba, y se escoge de acuerdo a qué, a la altura que tiene que subir el agua más las pérdidas que van a sufrir en la tubería. Entonces, calcular pérdidas sirve para calcular las pérdidas y conocer cómo funciona la tubería, pero también para poder diseñar equipos de bombeo. Son, digamos, dos: diseñar la tubería y calcular las pérdidas o diseñar equipo de bombeo, escoger por lo menos el equipo de bombeo, la potencia. El tercer problema es, pues a ver, una cosa que llamamos analizar tubería. Si a ustedes le dicen, hay una tubería, va de tal lado a tal lado, está pegada aquí y allá y tiene tal diámetro, bueno, ¿cuánta agua puede pasar por esa tubería? Eso se llama comprobación de la tubería o análisis de la tubería. Ese es el tercer problema. Dada una tubería ya existente, saber cuánta agua, qué caudal puede pasar por esa tubería. Ese es el tercer tema, el tercer problema. Y el último problema es calibrar tubería. Es decir, sabiendo cuánta agua pasa, con qué presión, con cuántas pérdidas, bueno, entonces, ¿de qué material es esa tubería? ¿Cuáles son las características físicas de esa tubería para que se comporte así? ¿Para qué sirve eso? Cuando uno quiere hacer un estudio, una tubería existente y vieja, y uno no sabe qué valores usar para calcular pérdidas y eso, entonces lo que hace uno es hacer ese análisis para calibrar, o sea, para conocer las características físicas de la tubería. Ahorita vamos a ver cada uno de esos 4 ejercicios, y básicamente de eso se trata el tema de pérdidas. Y cualquier ejercicio de examen es alguno de esos 4 con algún sabor extra. Entonces, volviéndolo de nuevo, entonces como vamos a calcular solamente flujos en tuberías y solo pérdidas en tuberías, entonces ya vamos a analizar cuáles son las 2 formas de perder energía en una tubería. Tenemos pérdidas en la superficie, o sea, pérdidas por fricción, que le llamamos HF, y estas son producidas por la fricción del fluido en las paredes del tubo. Recuerde que las pérdidas dependen de 2 factores, dependen de la viscosidad de la tubería, o sea, de la capa viscosa, ¿se acuerdan? De la capa límite viscosa, y además de la capa turbulenta. Si hay mucha turbulencia, hay pérdidas por turbulencia. Y si la capa límite es muy gruesa, hay pérdidas por viscosidad en la tubería. Y estas 2 cosas hacen que tengamos pérdidas por fricción. Por fricción con las paredes o por fricción entre los paquetes de agua de uno contra el otro chocando. ¿Ok? Después están las otras pérdidas locales que les decía, que yo les llamo también pérdidas menores. No se extrañen si aquí en HL yo de pronto pongo HM, es lo mismo, para mí es sinónimo. Las pérdidas locales son producidas por los cambios de velocidad, por ejemplo, de dirección. Cambiar de velocidad si cambiamos de dirección, perdí totalmente de dirección en una dirección y aumenté velocidad en otra dirección. Eso, acuérdense del impulso. Y tiene que ver con el desprendimiento de la capa límite, los vórtices y todo aquello que vimos en el apartado pasado. Entonces, ¿qué significa esto? Que estas dependen de la velocidad del flujo, pero del diámetro, de la longitud de la tubería y de las características de la tubería. Y estas de las pérdidas locales dependen nada más de cambios en la velocidad y dependen de la velocidad. Entonces, si la tubería viene gruesa y se hace muy pequeñita y vuelve a hacerse gruesa, ese cambio brusco de velocidad, porque al hacerse la tubería más pequeña aumenta la velocidad y volverse a hacer ancha como en un tubo de Venturi, ahí hay pérdidas que se generan producto de los cambios de velocidad. Entonces, las 2 dependen de cosas diferentes, pero las 2 dependen de la velocidad del flujo o del caudal. ¿Ok? Aquí tenemos una
tubería que tiene el flujo de izquierda hacia derecha. Si hacemos la sumatoria de fuerzas, no sé si se acuerdan ustedes, la sumatoria de fuerzas en la tubería, tenemos la presión por el área 1 aquí, la presión por el área 1, tenemos la presión por el área 2 acá. Hay diferencia de presión de aquí a acá, ¿verdad? Tenemos el peso del agua que va hacia abajo, pero como nos interesa solo en el sentido X, del movimiento, nos interesa el peso por el seno del ángulo de inclinación de la tubería, menos las fuerzas por fricción, o sea, hay una fuerza de fricción que quieren frenar el fluido, eso tiene que ser igual al impulso de entrada menos el impulso de salida. Pero ¿qué pasa en esta tubería? Si el diámetro es el mismo a los dos lados, el impulso de entrada y el impulso de salida tienen que ser iguales, ¿cierto? Ok. Como el diámetro es constante y el área es constante, entonces presión 1 por área 1 y presión 2 por área 2, ¿verdad? Más el peso menos la fuerza de fricción tienen que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque esta área y el caudal es el mismo, entonces esto de acá está 0. Ahora, si aplicamos Bernoulli, sabemos que la altura Z1 más la presión 1 entre gamma más la velocidad 1 al cuadrado entre 2G tiene que ser igual aquí al Z2, que aquí es más bajo, pero la presión 2 entre gamma más la velocidad al cuadrado entre 2G más las pérdidas de carga. Y esas pérdidas de carga, que aquí está con HF, aquí están como HL, son esta altura de aquí a acá. Vean que como las pérdidas por fricción ocurren a lo largo de la tubería, entonces las pérdidas van ocurriendo a lo largo de la tubería, por eso no hay una grada aquí en la línea de energía, sino que se va perdiendo energía desde el inicio hasta el final, un valor total. Entonces las pérdidas de energía que son iguales al Z1 más P1 entre gamma menos el Z2 menos P2 entre gamma. ¿Por qué? Porque esta velocidad 2 y la velocidad 1 son iguales porque la tubería es del mismo ancho. Por lo tanto, si recordamos que el seno de este ángulo depende de las elevaciones de la tubería, la elevación aquí y la elevación acá, Z1 menos Z2 entre la longitud, ese sería el seno de este ángulo, nos queda esto, que la sumatoria de fuerzas, que es la presión 1 por el área 1 menos la presión 2 por el área 2 por gamma por el área, por la longitud, este es el peso, ¿verdad? Por el seno del ángulo, menos las fuerzas de fricción, tienen que ser igual a 0. ¿Ok? Volviendo a sustituir que el seno del ángulo es Z1 menos Z2 por L, ¿verdad? Entonces nos queda entre L, este L se va con el L de acá, y la fuerza de fricción es igual al esfuerzo de fricción multiplicado por toda la longitud, ¿verdad? Por el perímetro de la tubería. Esta P no es presión, es el perímetro. O sea, esto es PR por L, por el esfuerzo. Entonces nos queda así, que la presión 1 por el área 1 más el gamma por el área por la Z1 menos la presión 2 por el área 2 menos el gamma por el área por el Z2 tiene que ser igual al esfuerzo por el perímetro multiplicado por la longitud. Si paso a dividir, nos queda que esfuerzo, ¿verdad? Esto es una fuerza entre gamma por A es igual a los valores de las alturas vistas como altura geográfica de la tubería y la altura de la energía. Ahora, al final de cuentas son todas las alturas sumadas y restadas y eso tiene que ser igual a las pérdidas. ¿Qué acabamos de encontrar entonces? Que las pérdidas dependen de qué, ¿verdad? Que esto es HF, que habíamos dicho con Bernoulli. Nos queda que las pérdidas por fricción dependen de los esfuerzos cortantes, obviamente, multiplicados por el perímetro y por la longitud de la tubería, entre el peso específico del fluido y entre el área de la tubería. Perímetro entre área quedaba
radio, ¿cierto? Entonces, si llamamos ahí como las pérdidas por unidad de longitud, S se llaman en algunos casos como HF entre L, pérdidas por unidad de longitud, y R, que es el área entre el perímetro, tenemos que el esfuerzo depende, vean qué interesante, recordando que el esfuerzo depende de gamma, del radio y de las pérdidas. Y estas pérdidas se reconocen como el gradiente hidráulico o también se representa con S, que es lo que les decía hace un rato. ¿Ok? R es lo que llamábamos el radio hidráulico, que para una tubería es el radio, pero para un canal es otra cosa. Entonces, hay varios factores que afectan a las pérdidas por fricción. Y aquí vamos a sacarlo de acá. Las pérdidas por fricción se ven afectadas por factores hidráulicos. Por ejemplo, la velocidad del flujo. La velocidad del flujo tiene que ver con el gradiente de pérdidas. La viscosidad del flujo. Dependiendo de la viscosidad, también tenemos afectado los esfuerzos cortantes. Y el tipo de flujo, o sea, el número de Reynolds, si es laminar o si es turbulento. Vean, se nos salieron todas las presiones de aquí, o sea que la presión no tiene nada que ver con las pérdidas. La presión que tiene la tubería no tiene nada que ver con las pérdidas. Otros factores que tienen que ver con las pérdidas por fricción son los factores geométricos, por ejemplo, la longitud del tubo, y es HF entre L, ¿verdad? Entre más grande el tubo, más grandes son las pérdidas. La rugosidad la vamos a ver más adelante. La rugosidad es qué tan áspera es la superficie de la pared interna del tubo. Entre más áspera, hay una capa límite más gruesa, y al tener una capa límite más gruesa tenemos esfuerzos por cortante muchísimo más grandes. Y el radio hidráulico o el diámetro del conducto, que sería el radio hidráulico, es el diámetro de la tubería. La inclinación de la tubería no tiene nada que ver, ni tiene que ver la presión, solamente importa velocidad, la viscosidad, la longitud del tubo, el diámetro del tubo y la rugosidad. Son solo esos factores. Vamos a ver lo de la rugosidad y vamos a parar acá. La rugosidad es una característica de las paredes del tubo y tiene mucho que ver, digamos, con la cantidad de esfuerzos cortantes que se desarrollan en la superficie de la pared. Ok. Existen varios tipos de rugosidades. Lo que llamamos la rugosidad áspera, como la que tiene el acero, el concreto y el cobre y algunos metales, que son como estriadas, ¿verdad? Como que es muy, muy picuda. Y después está la rugosidad ondulada, como la del vidrio, por ejemplo, y el plástico, que son materiales chorreados y que se amoldan. Entonces no tienen esas estrías y esas irregularidades. ¿Ok? Entonces, una rugosidad ondulada es como así, como aplastada. Y una rugosidad áspera, como la de los metales, es como así picuda. Ahora, vean que, si bien es cierto, un material tiene una rugosidad más o menos pareja, hay unos picos grandes, unos picos pequeños, y entonces medir la rugosidad es complicado. Yo puedo decir, bueno, esta es la rugosidad, la del pico más grande, o esta es la rugosidad, la del pico más pequeño, o voy a hacer una rugosidad promedio. Esto siempre ha sido un gran problema a la hora de calcular la rugosidad de una tubería, porque como depende de la manufactura también, no es tan fácil de medir. O sea, ¿cómo hace uno para determinar estos tamaños? Lo que se hace es hacer una comparación con una forma, digamos, más simétrica, como imaginándonos que la rugosidad está hecha de puras bolitas. Entonces voy a ver de qué tamaño es la bolita más chiquitita que determina el tamaño de la rugosidad. Esa es una rugosidad que no es la real, sino que es la ideal. ¿Ok? Entonces hay una gran dificultad para medir la rugosidad, como les decía. Y entonces este señor Nicorazzi, vean, en el año 33 estableció un método para poder correlacionar la rugosidad real de las cosas así,
¿verdad? De una pared, de verdad que es de una forma cualquiera, con la granulometría de una arena que se conoce el tamaño de las bolitas. Entonces, yo digo que estas bolitas tienen un diámetro de tanto y esto produce las mismas pérdidas que esto, yo puedo decir, bueno, esta rugosidad es equivalente a la rugosidad de esta tubería y esta sí la puedo medir. ¿Por qué? Porque este señor lo que hizo fue agarrar lija y ponérsela a un tubo. Y como la lija tiene una granulometría conocida, entonces para diferentes tipos de lija pegadas en los tubos, comenzó a comparar el tamaño del grano de la lija con el tamaño, y las pérdidas que daba con las pérdidas que daba unos materiales reales y estableció entonces para tubos comerciales una rugosidad que sea equivalente a una rugosidad de una arena con granulometría conocida. Y entonces así definió un valor que se llama el KS, que es la rugosidad equivalente. En realidad no, la rugosidad es el tamaño del grano aquí, pero como tiene diferentes tamaños de grano y diferentes tamaños de huecos, era difícil de definir un tamaño de. Él lo que hizo fue hacer una comparación y llamar KS, ese coeficiente que representa de qué tamaño es la bolita, que me representa lo mismo en pérdidas que la tubería real. Y ahora trabajamos con eso. Entonces, en todas las tuberías que vamos a analizar, lo que tenemos es la rugosidad equivalente, nunca la rugosidad real, porque eso es imposible de conocer. ¿Sí? Vamos a ver lo de las rugosidades aquí, vamos a parar en ese tema. Hay muchos libros y estudios que se han hecho a partir de Nicuratse y ya para materiales más modernos se han calculado los coeficientes KS, aquí falta la S, y medidos en milímetros del tamaño del grano, por ejemplo. Voy a empezar con el concreto. Históricamente vamos mejorando los materiales. El concreto tenía 0.30 milímetros del tamaño del grano de esas bolitas, ¿verdad? Que conforman como una superficie, digamos, áspera de la tubería. El hierro dúctil, 0.25 milímetros, también son unos granitos muy pequeños. La arcilla vitrificada son materiales muy viejos, ¿verdad? Y el hierro galvanizado, 0.15. Hasta que comenzamos a llegar a tuberías más lisas, que se llaman. El vidrio, que es el material más liso que conocemos, tiene 0.003 milímetros de rugosidad equivalente. El PVC y el PVC para agua caliente y el polietileno de alta densidad son materiales modernos que se utilizan ahora. Este es el que está utilizando mucho. Vean que la rugosidad es 0.07 del polietileno y el del PVC es todavía más pequeña, 0.0015 milímetros. Esto es casi liso. Después hay otros materiales, se utiliza mucho el acero, 0.045. Estos valores se los termina uno aprendiendo, 0.045, 0.015 y 0.007, que son los materiales modernos, digamos. Todavía en algunas circunstancias se hacen tuberías de concreto. Por ejemplo, AIA va a construir un proyecto en estos años, de aquí al año 25 o por ahí, donde se van a hacer tuberías de concreto que van a atravesar la montaña. Es como un túnel, pero va a ser una tubería de 2 metros de diámetro hechas en concreto. Entonces la rugosidad de esa tubería va a andar por el orden de 0.3. Probablemente le echen algún aditivo para que mejore la rugosidad y queden más lisas para que no haya tantas pérdidas de energía. Van a ver que dependiendo de la rugosidad, así es la pérdida de energía que va a haber. Entonces sale más caro traer mayores cantidades de agua. ¿Ok? Plástico reforzado por fibra de vidrio. Este es un material que se está usando hace poco. Asbesto cemento se usó, pero ya ahora es prohibido por el asunto de que es carcinogénico. Y creo que eso es. Vean, los valores son muy diferentes. Vean que por aquí dice madera. No hay madera, no hay madera. Ay, no hay madera. En algún momento en la historia hubo tuberías de madera. Ya no, pero tienen un KS muy alto. ¿Ok? La rugosidad
también se ve afectada por la edad. Imagínense que en esos granulillos de la tubería se comienzan a hacer incrustaciones de minerales. Por ejemplo, el agua tiene carbonatos o a veces tiene manganeso o hierro en cantidades muy, muy pequeñas. Pero con el paso del tiempo, esas cantidades tan pequeñas comienzan a pegarse en las paredes de la tubería y comienzan a hacer que el diámetro de la tubería comience a encogerse y además cambian las características, porque el principio, digamos, es la tubería es de plástico, pero se le comienza a pegar carbonatos y comienza a cambiar la rugosidad de la tubería, que antes era plástica y después es como una cáscara de carbonato que tiene otra rugosidad. Entonces, se ha logrado medir experimentalmente que el K va cambiando con el tiempo a partir de un valor inicial más un alfa por el tiempo. El alfa es el coeficiente que depende de quién, del líquido, del material de la tubería. Y quién sabe un alfa, es difícil esto. Hay que hacer pruebas, digamos, con cada uno de los lugares, porque también depende de la calidad del agua. En Guanacaste, por ejemplo, en este país, el agua tiene muchos carbonatos, entonces tiende a dejar incrustaciones de carbonato, pero que es más básica. En San José el agua es más ácida y tiene otras características, hay otros minerales como manganeso, hierro, no sé. Entonces depende de lo que se le incruste, así también cambia. Entonces es difícil de determinar cómo se va a ir comportando la rugosidad de la tubería. Voy a ver si paramos aquí. Les quedo debiendo una foto que lástima que no la tengo por aquí. Tal vez se las paso ahora para que vean cómo se pierde la rugosidad, cómo se pierde el diámetro de la tubería y cómo cambia la rugosidad de la tubería. Sí. Por aquí debe tener unas fotos. Ahorita yo por WhatsApp les mando unas fotos, se las subo a la página. ¿Ok? A partir de la próxima lección vamos a comenzar a ver las ecuaciones que definen cómo es que se calculan las pérdidas. Primero viendo el flujo laminar, que lo tenemos que ver, aunque es poco probable que se use, porque casi todos nuestros proyectos son con agua, a no ser de que sea otro fluido muy viscoso, casi siempre a nosotros nos da que los flujos son turbulentos. Cuesta mucho que haya flujo laminar, ni con gasolina, ni ningún otro fluido. ¿Ok? Entonces, a partir de la próxima lección comenzamos a ver las ecuaciones de pérdidas. No son tan complicadas, son bien fáciles de entender. Sin embargo, el cálculo por muchos años requirió computadoras. Por ejemplo, por ahí en los 50, de todo se hacía con regla de cálculo. Entonces era muy difícil hacer esto. Ahora resulta que es muy fácil. Entonces no tiene por qué causarles ninguna preocupación porque ustedes manejan unas calculadoras buenísimas. Ok. Yo no sé si con esto paramos y si necesitan evacuar alguna duda o alguna consulta. Probablemente ya...